Calabazas a docenas. Hasta no hace mucho solo las relacionábamos con un puchero o con un potaje, al menos aquí en las islas, pero las cosas cambian y ya hemos interiorizado totalmente esta festividad previa al Día de Todos los Santos, en la que toca adornar la calabaza, pintarse, disfrazarse y salir a pedir chuches, teniendo en cuenta que de lo que se trata. Era difícil impedir que finalmente se acabara implantando como una fiesta más, pero ya lo ha hecho. Hoy es la noche de Halloween. Veremos cómo se celebra en todo el mundo, también como en las islas se preparan para visitar sus cementerios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo gobernar un país con la mitad, exactamente la mitad de la población está en contra tuya? Esa es la pregunta que debe estar haciéndose Lula da Silva, el ganador de las elecciones en Brasil tras el escrutinio más ajustado que se recuerda en aquel país. Solo un punto porcentual le ha dado la victoria frente al derechista Jair Bolsonaro. El escenario político en Brasil no admite moderación ni medias tintas. La polarización del electorado da todo el protagonismo a dos maneras de entender la política: la de quienes odian a Lula y la de los que odian a Bolsonaro. Bueno, y con un resultado tan apretado, existe el temor de que los fieles a Bolsonaro no acepten la derrota, emulando a Donald Trump en las elecciones que lo apearon de la presidencia de Estados Unidos, sobre todo al ver que durante buena parte del recuento figuraba como ganador. El aún presidente no ha reconocido explícitamente el triunfo de Lula, ni le ha felicitado por el resultado, pero al menos tampoco ha negado su legitimidad. Bolsonaro ejercerá en todo caso la presidencia 2 meses más hasta el intercambio de poderes. Dos enormes desgracias han sacudido este fin de semana desde distintas partes del mundo. La última en la India, donde la caída que ahí pueden ver de ese puente en ese momento se venía abajo después de haberse inaugurado apenas 5 días antes, matando al menos a 134 personas. Mientras tanto, en Corea ya son 153 las víctimas oficiales tras una estampida humana en una calle atestada de personas que iban a celebrar Halloween a varios locales de moda. La imagen de docenas de personas tratando de reanimar a los heridos asfixiados por la multitud es estremecedora y el país pide responsabilidades. Y otra imagen del día es la de todos esos barcos graneros atrapados en el estrecho del Bósforo. La decisión de Rusia de romper el acuerdo para que Ucrania pueda exportar su grano a través del mar ha provocado este colapso que hace prever grandes dificultades, sobre todo para los países que dependen de estas importaciones, incluso para la subsistencia de su población. Rusia alega sin pruebas que Ucrania utiliza el corredor marítimo para atacar a sus barcos. Y vamos a comenzar con economía, proponiéndoles un disfraz para este Halloween. ¿Qué más pavoroso que vestirse de recibo de la luz? Que por cierto vuelve a encarecerse. Con respecto a ayer sube un 20,5%. Hoy se va a pagar en España 163 euros el megavatio hora y de nuevo se activa el mecanismo ibérico. Sin ese mecanismo el precio alcanzaría los 165 euros, según datos del operador del mercado ibérico de la electricidad y el mercado ibérico del gas. El precio más alto que se va a pagar en nuestro país será entre las 9 y las 10 de la noche, pero hemos querido comparar lo que se va a pagar hoy por la luz en España y en otros países europeos. Y este es el resultado. España y Portugal pagarán más o menos lo mismo, 163 nuestro país, 164 Portugal, y vemos por ejemplo como en Italia se quedan en 144, 145 en Alemania, Francia también 144 y donde menos ahora mismo es en el Reino Unido. Ojo, estos son los países, el nuestro y Portugal, donde la excepción ibérica rebajaría el recibo de la luz. Sin embargo, nos encontramos que hay una diferencia de unos 20 euros, por lo menos, con respecto a otros países donde no se aplica esa excepción. Curioso. Otro dato que también continúa, el alza del Euribor. Finaliza el mes de octubre en el 2,6%, el nivel más alto desde diciembre del 2008. Este incremento se va a ver reflejado en la cuota de aquellos consumidores que tengan un préstamo hipotecario variable. Y esta subida de media podría suponer 215 euros más. La tendencia alcista se va a extender durante todo 2023, según los expertos financieros.
Bueno, y un dato que acabamos de conocer, el dato de inflación en la eurozona en el mes de octubre marca un ascenso de los precios del 10,7% respecto al año pasado, casi un 11%. La buena noticia es que España es el segundo país donde menos suben los precios de entre los países de la eurozona. Solo en Francia han subido menos. La situación económica nos hace fijarnos también en el mercado inmobiliario. Parece que cada vez es más difícil acceder a un alquiler o a una hipoteca, pero lo cierto es que en los primeros 8 meses de este año, aquí en las islas, se han vendido tantas viviendas como en todo 2008, antes de la crisis económica de aquel año. De hecho, se han vendido algunas más, en total 18.389. ¿Qué ha cambiado? El perfil del comprador. Entonces compraban los aquí residentes y ahora los residentes son los que compran la mitad de esos inmuebles. La otra mitad la adquieren extranjeros. Julien Lebriev es asesor asociado de Siegel Inmobiliaria. Hola, Julien, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Gracias por tenerme. No, gracias a usted por atendernos. No sé si he pronunciado bien su apellido, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, tengo el aprobado ya, tengo el B1 entonces. Julien, hasta ahora hemos hablado de una enorme actividad en Canarias en el mercado inmobiliario. ¿Tienen datos de que esto haya empezado a cambiar? A ver, por ahora no vemos el cambio. Hemos tenido un año increíble en número de compra-venta, pero tenemos muy presente pues, los datos de inflación, los datos de subida de los intereses bancarios, y eso nos hace pensar que sí, podríamos ver un cambio de tendencia en los meses que vienen, pero la verdad que por ahora no lo hemos visto. Según estos datos, son los compradores extranjeros los que se incorporan ahora mismo al mercado en buena medida. ¿De alguna nacionalidad especialmente, Julien? A ver, aquí en Canarias, como siempre, vemos muy fuerte los alemanes. Los ingleses han vuelto después del Brexit de manera muy fuerte también. Y luego vemos a los italianos, los francófonos también, los franceses, los belgas, los marroquíes, que están muy presentes aquí y tenemos así unos orígenes muy diversos en las Islas Canarias de compradores extranjeros. La verdad es que sí, oiga, ¿cómo ha podido influir la guerra de Ucrania también en el mercado extranjero? Se me ocurre, por ejemplo, los compradores rusos que eran muy activos antes, ¿se han visto afectados por esta situación de alguna manera? Sí, claro, se han visto muy afectados porque con las restricciones que hay a mover el dinero desde Rusia, pues los compradores rusos se han quedado como un mercado residual aquí en Canarias. Pero también hemos visto venir otras nacionalidades como los polacos o países que están un poco cerca de Rusia y que, hay que decirlo, están un poco más presentes aquí. ¿Qué consecuencia tiene para el vendedor que sea un no residente, una persona extranjera, quien adquiera su propiedad? ¿Supone alguna diferencia de precio, de forma de pago? A ver, diferencia de precio no tanto, porque el precio es lo que hay y aunque los extranjeros tienen un poder adquisitivo más alto, tampoco van a sobrepagar las propiedades y están muy a negociar las propiedades y el precio. Pero es un mercado muy interesante. Cuando ya representa casi la mitad de los compradores, es un mercado que uno no puede descartar. La única diferencia notable es que son clientes más exigentes y más complicados de tratar por el idioma, por la cultura, por la falta de información y hay que traerle mucha confianza. Lo que sí estamos viendo, Julien, es que efectivamente el Euribor crece. Mira, acabamos de dar el último dato. Las hipotecas, por lo tanto, también se encarecen y se detecta, digamos, un mayor condicionamiento de los bancos a la hora de conceder un crédito. ¿Ustedes temen que se llegue a una situación similar a la de 2008, cuando el crédito casi se paralizó? No, porque la situación que tenemos ahora no tiene nada que ver con la crisis del 2008, que vino del sector de la construcción y del sector de los créditos basura. Ahora no estamos en esta situación, pero es verdad que los créditos están más caros, estamos muy lejos de los intereses que hemos visto a finales de los años 80 o principios de los años 90, pero puede que enfríe un poco el mercado en los meses que vienen. Oye, por último, Julien, para saber quien esté viéndonos si a lo mejor quiera poner su casa a la venta, su propiedad a la venta, a lo mejor en algún portal especializado, alguna empresa especializada en extranjeros, ¿qué buscan los extranjeros? ¿Qué es lo que más aprecian a la hora de comprar? Pues mira, aquí también hay muchos cambios. Los extranjeros antes querían playa, el sur, la zona turística.
y ahora la verdad que lo vemos por todas las islas, en las ciudades, en el campo, en la costa, en espacio rural. Entonces es una tendencia que beneficia a todas las islas y a todos los canarios. Sinceramente no hay algo muy específico. Bueno, pues se ha ampliado, parece, ese perfil de compra. Entonces, gracias, Julen, por atendernos. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, España acerca posturas con Europa y propone un despido con indemnizaciones a la carta para proteger a los trabajadores de más de 45 años. Pero se incluyen más datos, además de la edad, o más condicionantes, porque insta a tener en cuenta factores de sexo y formación a la hora de rescindir esos contratos. El Ministerio de Trabajo ha anunciado que lo llevará a la mesa del Estatuto de Trabajadores. La patronal, por su parte, defiende que la reforma sería perjudicial para empresas y trabajadores. Ana Gómez es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, con la que hablamos a continuación. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy buenos días. Me da una alegría participar en vuestros informativos de la Televisión Canaria. Muchísimas gracias por contar conmigo. Oye, pues sea bienvenida. Nosotros también estamos contentos de tenerla aquí. Ana, esto el despido reparativo, como se ha dado en llamar, ¿ustedes lo estudiaron en la facultad o esto es algo totalmente nuevo? Bueno, yo creo que en derecho romano, ¿no? ya los romanos. Porque... Era lo típico, ¿no? Ya los romanos... Sí, efectivamente, es que como estudias un poco historia del derecho laboral y nos cernimos al Estatuto de los Trabajadores, que es del año 80. Bueno, pues en los debates del Estatuto ya se hablaba de una indemnización parecida a esta y no entró en el Estatuto del 80. Así que fíjate, las modas vuelven, como todo en la vida. Entiendo que lo que viene a decir esta posible normativa es que ¿sí? Para despedir a alguien se va a tener en cuenta su condición social, su formación, incluso su sexo. ¿Es así? Bueno, se sabe bastante poco, para empezar, pero de lo que se ha filtrado, efectivamente van por ahí los tiros. Es decir, lo que se pretende con esta indemnización es compensar las capacidades de empleabilidad del sujeto. Entonces, pues ahí se va a valorar cualquier condición, cualquier circunstancia que dificulte la empleabilidad, es decir, que se recoloque, ¿no? Y ahí pues entra en juego, como tú bien has dicho, pues el género, la formación, estos factores. Hasta ahora lo que se tenía en cuenta era la antigüedad y el salario, ¿no?, para calcular el despido. Sí, así es como funciona nuestro sistema. Por cierto, un sistema validado por el Tribunal Constitucional como válido, y que se ha mantenido así desde el año 1980, como decía, ¿no? Son factores objetivos, mide la antigüedad y el salario de la persona, y con esos factores se calcula la indemnización. A bote pronto, Ana, se puede dar la paradoja, se me ocurre, a lo mejor usted me dirá si es así o no, que de repente un trabajador que esté formado sea más fácil de despedir que un trabajador que no. Bueno, la frase quizá se equivoca, ¿no? No ¿sí? Es que sea más fácil de despedir, es que sea económicamente, ¿no?, más viable. Por eso es un aviso alarmante este tipo de noticias. Es decir, hay que consensuarlo en la mesa del diálogo social, porque la patronal está alertando de que mensajes así puede frenar el empleo y hacer que no se contrate a determinado colectivo de trabajadores. Entiendo. También, por otro lado, evidentemente esta situación viene a defender la de muchos trabajadores de cierta edad a los que prácticamente se expulsa del mercado de trabajo porque después les cuesta mucho encontrar empleo, ¿no? Sí, pero es que es muy curioso que el debate salga este punto de la edad, porque ya tenemos en nuestro sistema jurídico, en la ley, la prohibición de discriminación por edad. Y por lo tanto, todos esos trabajadores que se ven expulsados de sus trabajos a una determinada edad, por desgracia, tienen en su mano ya el derecho de pedir esa indemnización reparadora adicional a la legal por una vulneración de sus derechos fundamentales. Bueno, pues a lo mejor es que todavía no se ha dado a conocer específicamente ese tipo de derechos a los que tenemos los trabajadores, ¿no? Sí, de hecho salió la ley en julio. La ley en julio de protección contra de igualdad integral, expresamente menciona el factor edad
Y es decir, las empresas no pueden expulsar del mercado de trabajo solo por el factor edad. Podrán hacerlo por otros motivos, pero no por el factor edad. Bueno, en todo caso, la propia ministra de Trabajo ha reconocido que en esta legislatura lo más probable es que no salga esta normativa, ¿no? Claro, eso también, pero de todas maneras te podría asegurar que muchas veces hemos dicho eso y ha salido. O sea que yo tampoco creo que sea así. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y volveremos a hablar en cuanto a lo mejor esta norma empiece a presentar un articulado ya sobre el que se pueda discutir. Ana, pero para acercarnos nos ha servido muchísimo su opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, pues nos vamos ahora a una de esas desgracias que se ha producido durante este fin de semana. La última en la India. 134 personas al menos han muerto porque hay un centenar que siguen desaparecidas tras derrumbarse un puente colgante en el oeste del país. La estructura era de la época colonial británica, pero había sido restaurada y reabierta hace apenas 4 días. Se vino abajo cuando cruzaban por ella unas 500 personas. Son los equipos de rescate que buscan sin descanso a los desaparecidos tras el derrumbe de este puente colgante en la India. Lo hacen por tierra y mar. Según los medios locales, hay más de 100 desaparecidos y al menos 134 muertos, la mayoría mujeres y niños. La gente estaba colgando del puente después del accidente, pero resbalaron y cayeron al río cuando se derrumbó. Ayudé en la operación de rescate, traje muchos niños al hospital, relata este superviviente de la tragedia. Estoy en estado de shock, cuenta esta otra. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que se hundió el puente. Las imágenes muestran la estructura retorcida y desplomada sobre el agua, mientras la gente se aferra a las barandillas para no caer al río. También se observa como algunos tratan de nadar en la oscuridad para salvarse. La mayoría de supervivientes han sido trasladados al hospital. Las autoridades calculan que cerca de 500 personas se encontraban en el puente colgante y sus alrededores en el momento del colapso. La estructura había sido reformada y reabierta al público hace solo 4 días. Y esto ocurría horas después de otra tragedia que ha conmocionado al mundo. El número de muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur va ascendiendo y ya supera las 150 personas. La estampida en un evento masivo también provocó más de 80 heridos. La mayoría de los muertos y heridos son adolescentes y jóvenes menores de 30 años. 20 de ellos eran extranjeros. Corea del Sur llora a las víctimas de la aglomeración en el festival de Halloween de este fin de semana. Familiares y amigos visitan el altar conmemorativo por las 154 personas fallecidas, todos menores de 30 años y una veintena de ellos extranjeros. El presidente de Corea del Sur y su esposa también presentaron sus condolencias. El gobierno ha prometido emprender una investigación exhaustiva para esclarecer la causa del accidente y evitar que se repita. En este distrito, Itaewon, una conocida zona de ocio nocturno, están cerrados todos los locales y se pueden leer carteles como este que dice que descansen en paz todas las víctimas. Los comercios estarán cerrados hasta el 5 de noviembre. Fecha en la que acabará el periodo de duelo nacional declarado por el presidente de Corea del Sur, que también visitó el lugar del incidente el fin de semana. Era el primer festival sin medidas de distanciamiento social desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Biden y otros líderes europeos han manifestado sus condolencias en las redes sociales. Es un jefe de bomberos coreano informando del número de víctimas. Hasta ahora se han presentado casi 3.000 informes de personas desaparecidas. Los familiares angustiados esperan para recibir información de sus parientes. De hecho, algunos de los fallecidos no han podido ser identificados aún porque eran menores de 17 años y no llevaban documentos de identidad. Bueno, algo muy parecido a lo que ha ocurrido en este concierto en el Congo, donde han muerto 11 personas también por asfixia, aplastados por la multitud. 2 de ellos eran policías. Ocurrió en un abarrotado concierto en ese país, en el Estadio de los Mártires, que se llenó por encima de su capacidad de 80.000 personas. Parte de la multitud acabó entrando a la fuerza. Incluso antes del incidente, los agentes de seguridad habían lanzado gases lacrimógenos en un esfuerzo por dispersar a los que presionaban en las largas colas para entrar al recinto.
Y un atentado con coche bomba deja al menos 100 muertos y 300 heridos en Somalia. El grupo extremista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, se ha atribuido la responsabilidad de los hechos. Según un comunicado hecho público por los terroristas, el doble atentado tenía como objetivo el Ministerio de Educación. El atentado se perpetró en el mismo lugar en que en 2017 murieron más de 587 personas tras la explosión de un camión bomba. Y en Irán las protestas se intensifican en medio de una fuerte represión. Grupos de derechos humanos afirman que en los 2 últimos días la policía iraní ha causado al menos 8 muertes. Estas son imágenes de ayer en una universidad de Teherán. Las protestas se centraron primero en la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial hace un mes y medio, pero han acabado convirtiéndose en llamamientos a la caída de la propia teocracia iraní. El máximo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido a los manifestantes que esta sería la última salida a la calle, la advertencia más dura hasta el momento por parte de las autoridades iraníes. Y una decisión que puede tener graves consecuencias en la economía y en el sustento, sobre todo, de los países más pobres. Rusia suspende su participación en el acuerdo para la exportación de cereales ucranianos, agravando así la crisis alimentaria mundial. Su decisión deja parados en el Bósforo, ahí los ven, a más de 200 barcos y en el aire el transporte de más de 2 millones de toneladas de grano. 22 de julio, Rusia y Ucrania firman un acuerdo con Turquía y Naciones Unidas que desbloquea la exportación del grano ucraniano, una firma destinada a aliviar la crisis alimentaria mundial. 1 de agosto, los barcos comienzan a salir de los puertos del Mar Negro cargados de trigo, maíz, colza o soja hacia todo el mundo. Pero 3 meses después, Moscú suspende ese acuerdo tras denunciar un ataque masivo a su flota en el puerto de Sebastopol, ubicado en la península de Crimea. Asegura que los drones submarinos utilizados por Ucrania fueron lanzados desde un barco de granos que discurría por el corredor seguro establecido en el Mar Negro, aunque sin ofrecer evidencias de ello. La suspensión obliga a decenas de barcos a permanecer fondeados en el Bósforo. Zelensky mantiene que Rusia chantajea al mundo con el hambre. 218 barcos están esperando para transportar alimentos bajo esos contratos de exportación. Semana tras semana, Rusia ha ido ralentizando el corredor de granos a pesar de sus promesas a los socios y ahora lo ha bloqueado por completo, afirma el presidente ucraniano. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores asegura que ya está en conversaciones con la ONU para buscar una solución y emplaza a Rusia a retomar el acuerdo para que los alimentos lleguen al mundo. Es escandaloso y va a aumentar la hambruna. No hay razón para que hagan eso, criticaba el presidente estadounidense. El gobierno turco ha iniciado este domingo conversaciones con Rusia para que regrese al acuerdo. Mientras, Naciones Unidas, Turquía y Ucrania acuerdan un plan de tránsito para que 16 barcos salgan este lunes, a pesar de la negativa rusa. Bueno, y otra mala noticia, un total de 430 niños han muerto, 823 heridos desde que Rusia invadió Ucrania. Una ONG ucraniana se ha puesto a producir ahora estos chalecos antibalas y cascos protectores para los más pequeños del país. Los niños reciben así protección frente a las balas, la metralla, los cristales o escombros que salen volando en los bombardeos. Bueno, y hoy es también noticia Brasil. La imagen que nos deja los resultados de las elecciones es la de sonrisas y lágrimas, como en la película. Adivinen ustedes quiénes son los partidarios de Lula y cuáles son los partidarios de Bolsonaro en estas imágenes. Felicidad por parte de los seguidores de Lula da Silva y en la otra imagen la de la derrota de Jair Bolsonaro y sus seguidores. Enseguida analizamos los datos sobre esta situación. Será dentro de un momento, tras una pausa. No tardamos. (11:36 de la mañana). Nos ocupamos de la situación en Brasil, donde Lula da Silva ha ganado las elecciones y vuelve al poder. Ahí tienen a sus partidarios celebrándolo. Aquí, mejor dicho, aquí los que están son los de Bolsonaro, que no tienen tanto ánimo para estos resultados. Por un solo punto ha ganado Lula da Silva
frente a los seguidores de Bolsonaro, cuando durante todo el recuento, todo el escrutinio estaba prácticamente ya al 100% y se corroboraba la victoria de su candidato, es cuando han podido celebrarlo, apenas un punto frente a su oponente, como decimos. Y la otra imagen es la de la derrota de Jair Bolsonaro. Sus seguidores entre lágrimas se aventuran ahora a hablar de fraude electoral, de unos resultados manipulados. Bolsonaro por ahora se mantiene en silencio. Con una diferencia muy ajustada, apenas 2 millones de votos en un país de más de 150 millones de personas. Brasil se decanta por Lula da Silva como nuevo presidente. Decimos que Bolsonaro se mantiene en silencio, ni siquiera ha felicitado al ganador de las elecciones por el momento. Exactamente, saludos a todos desde Brasil. A los 77 años, Luiz Inácio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil. El candidato del Partido de los Trabajadores derrotó a Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección por una diferencia de más de 2 millones de votos. El conteo de los sufragios fue rápido y a poco más de 3 horas después de finalizar la votación, la victoria de Lula da Silva fue confirmada por la justicia electoral. La derrota de Bolsonaro fue la primera para un presidente que intentaba un nuevo gobierno. Lula inició en la política a finales de los años 70. Líder sindical y uno de los fundadores del PT, el nuevo presidente asumirá en 1 de enero de 2023 en una ceremonia en Brasilia. Lula da Silva tendrá como vicepresidente Geraldo Alckmin, un ex oponente que después de salir del PSDB se acompañó a Lula para derrotar a Bolsonaro. Desde São Paulo habló Felipe Lucas para Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, de estas elecciones ha estado pendiente todo el mundo. Brasil es una de las economías emergentes más importantes del planeta, pero especialmente otros países de Latinoamérica. Con la victoria de Lula se da la circunstancia de que prácticamente todos esos países del Cono Sur están gobernados por políticos de izquierda. De ahí que las felicitaciones de esos gobernantes hayan sido especialmente sentidas. Aquí vemos en estos tweets los mensajes del presidente mexicano López Obrador, el argentino Alberto Fernández, el chileno Boric o el también recién elegido Gustavo Petro en Colombia. De Maduro, por supuesto, desde Venezuela, Díaz-Canel, el mandatario cubano, y Luis Alberto Arce, actual presidente de Bolivia. Vamos hasta Brasil, vamos a ahondar en esta noticia. En Sao Paulo está Milena Portella, que es corresponsal en Brasil. Milena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Estamos acá en Sao Paulo, donde ayer Lula da Silva estuvo concentrado en su búnker esperando el conteo de los votos. Luego que se dio a conocer que él era elegido el nuevo presidente de Brasil, llegó al hotel ahí concentrado cerca de la avenida Paulista. Hasta había la gente que estaba ahí afuera del hotel, se paró delante del auto, no lo quería dejar pasar, todos lo querían ver. Y Lula tuvo un acto muy bueno, que fue salir del auto por arriba y saludó a todos los que estaban ahí esperándolo. Y hoy se habla mucho de un Brasil polarizado, ¿no? Y eso lo vimos también con el resultado de las urnas. Con el resultado de las urnas, la diferencia que los separó fue muy poca, más de 2 millones, que representa 1% nomás de los votos totales. Y sabe Lula que ahora no va a tener una misión nada fácil, porque tiene el Senado en contra y sabe que es una misión difícil. Y ya después de estos 2 días que él ayer dijo que va a descansar, Milena, porque fueron las elecciones más difíciles de su vida, él va a volver con todo para empezar a tomar rumbo con Brasil. Milena, la verdad es que va a tener en contra la mitad del electorado, porque apenas un punto de diferencia, pero quizá la gran pregunta, la mayor expectación ahora es saber si Bolsonaro ha reconocido explícitamente el resultado. Anoche se fue a dormir sin felicitar a Lula da Silva. No sé si lo ha hecho ya de alguna manera. No, todavía no lo ha hecho. Anoche todos nos preguntábamos, ¿no? Incluso hablé con voceros de Bolsonaro y me dijeron que no había previsión para que él hablara. Anoche él estuvo en Brasilia, muchos de sus aliados lo querían ver, visitar. Él rechazó todas las invitaciones, la gente que lo quería ver, y se quedó solo con su hijo Flavio y su candidato a vicepresidencia, Braga Neto. Se aisló, dijo que no quería hablar con nadie y que se iba a dormir. Ya se pasaron más de 12 horas que se dio a conocer que Lula es el nuevo presidente electo de Brasil y todavía no tenemos la palabra de Bolsonaro, ni para reconocer el nuevo resultado, tampoco para agradecer a más de sus 58 millones
de votos que recibió en este balotaje. Efectivamente, porque en un país de 150 millones de habitantes se ha resuelto todo este asunto por apenas 2 millones, un punto porcentual. Milena, ¿se sabe dónde se ha decidido el resultado? ¿En qué lugares específicamente? ¿En qué sectores? Sobre el final, la disputa estuvo peleada con el nordeste y el sudeste de Brasil, ¿no? Sabemos que Lula ganó con más del 70% en el nordeste, una región donde siempre se hizo muy fuerte, y en el sudeste Bolsonaro ganó, pero estuvo muy ahí. Incluso en el sudeste, Minas Gerais y São Paulo son los dos mayores colegios electorales que tiene Brasil. Acá en Brasil siempre decimos, quien gana en Minas gana las elecciones. Lula ganó con poco más del 0,4% de diferencia, pero ganó en Minas Gerais. Entonces ahí también fue muy importante para este resultado que fue muy ajustado, ¿no? Vuelve a repetirse de nuevo, por lo tanto, esa premonición. Minas Gerais decide el resultado electoral. Lo cierto es que a Bolsonaro le quedan 2 meses todavía en el poder, pero supongo que en estos 2 meses, hasta que se produzca la transición de poderes, él tampoco podrá tomar decisiones de calado, ¿no? ¿O se espera que sí lo haga? Y no se sabe. La verdad que la transición es algo que preocupa mucho la campaña del PT. Incluso acá en Brasil está pasando también algo que preocupa, porque desde anoche los camioneros están cortando rutas por todo el país. Empezó en Santa Catarina, sur de Brasil, y ahora también en Río, São Paulo, porque no reconocen los resultados de las urnas electrónicas y piden una intervención militar. Algo muy serio, ¿no? Y también que viene perjudicando a mucha gente que necesita de la ruta, de los traslados, y esto ya ocurre desde las 8 horas de anoche. Así que desde las 8 de la noche tenemos rutas por todo el país cortadas porque los camioneros no reconocen el resultado de las urnas. Bueno, una situación peliaguda ahora mismo en Brasil, algo que podría ayudar a resolverlo probablemente que saliese Bolsonaro y reconociera explícitamente el resultado. Seguramente, esperemos que así suceda. Muchas gracias, Milena. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, con motivo del Día de Difuntos, en todas las islas miles de personas van a visitar a sus familiares en los cementerios. Es la celebración más tradicional de este día. En La Palma se puede visitar a los seres queridos que estén en el cementerio de Las Manchas también y que no se vieron afectados por la erupción. Saben que este cementerio se vio afectado por la lava. Pues va a permanecer abierto tanto hoy como mañana. Mónica Gómez tiene más detalles. Día especial para los vecinos del Valle que un año después podrán acceder a este cementerio de Las Manchas que, como recordarán, cerró sus puertas después de la erupción volcánica por la cercanía del volcán. Hoy podrán hacerlo de manera temporal, permitido solo por este día tan especial del Día de los Difuntos, para que puedan enramar y rendir homenaje a sus familiares fallecidos, algo que no pudo ocurrir el pasado año. Nos acompaña esta mañana Alberto Hernández, párroco también desde los barrios afectados por el volcán, pero también de este cementerio. Alberto, se está viviendo hoy un día muy especial aquí. Sin duda, es para muchas personas la primera oportunidad que tienen de acercarse a este lugar que hasta el día de hoy ha estado oficialmente clausurado. Es un momento también para encontrarse con la realidad, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Aunque tuviesen noticias, hubiesen visto imágenes, pues ahora constatan que realmente el daño es importante. Pero bueno, yo creo que también es una bonita oportunidad pues para volver a traer a nuestra memoria a todos esos seres queridos que descansan aquí y para volver a recuperar también las celebraciones en torno a este día en el lugar propio, ¿no?, que es el cementerio. Sí, porque recordar que mañana, 1 de noviembre, a poco, bueno, lo vemos aquí a unos metros de nosotros, se celebran esas Eucaristías. Sí, el día de mañana tendremos 3 celebraciones. Agradezco al Ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho para acondicionar el espacio y facilitar los accesos. Y como digo, pues el lugar propio para la celebración del Día de los Santos y de los Difuntos son los cementerios. El año pasado tuvimos que hacerlo en los llanos por el motivo de la erupción. El año anterior no se pudo celebrar por causas meteorológicas. Además la pandemia, entonces supone pues un reencuentro también con el espacio en el que tradicionalmente se celebra este día. ¿Cómo están viviendo los fieles, Alberto, el haber estado este año sin poder estar con su fallecido? Bueno, algunas personas lo han vivido con mayor serenidad y con resignación, diríamos. Otros pues un poquito más molestos,
pero entendemos que es una realidad contra la que no podemos combatir. El volcán pues ha dejado sus secuelas también en este espacio y ahora toca pues irnos poquito a poco reconciliando con este paisaje y poco a poco también adaptándolo para que vuelva a prestar su servicio como lugar de enterramiento para los vecinos del municipio. Muchas gracias, Alberto, y recordar que este Camposanto estará abierto hoy, el lunes 31 de octubre, hasta las 7 de la tarde. Mañana abrirá sus puertas entre las 8:30 y las 7:30 con esas 3 celebraciones que nos comentaba el párroco que se celebrarán en este lugar. Bueno, es una forma de celebrar esta jornada de Todos los Santos, la tradicional, pero perfectamente compatible con celebrar también la que nos inunda últimamente, la de Halloween. Y antes de ver cómo lo celebran en todo el mundo, vamos a ver cómo lo celebran Wendy y Pedro. Ponte al día, está a punto de llegar. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Buenos días, Buenos días, Roberto. Bueno, pues nosotros también, como siempre, pues muy pendiente de este día tan sentido en Canarias, esta víspera del Día de Todos los Santos, en el que, bueno, pues recordamos y honramos a todos esos familiares que no están ya entre nosotros, y lo hacemos pues enramando esos nichos y tumbas. Hoy los cementerios pues se llenan de peregrinos también y de muchas personas. Estaremos en el cementerio de Las Manchas, en la isla de La Palma, y también en el cementerio de San Lázaro, en la isla de Gran Canaria. Y hoy, que nosotros somos fieles defensores de nuestras tradiciones, no sé si habrán escuchado esto de el pan por Dios. Pues no se preocupen, quédense con nosotros porque hoy les vamos a hablar de esta tradición que se lleva a cabo por los más pequeños del municipio de La Guancha, al norte de la isla de Tenerife. Bueno, y como ven, nosotros nos hemos ido de puente. Hay algunos que tienen la suerte de poder disfrutar de unos días de descanso. También hay algunos que aprovechan para visitarnos, para visitar el archipiélago. De hecho, las perspectivas de ocupación hotelera son bastante positivas. Eso nos cuentan desde la patronal. Abordaremos este asunto y además son unos días, este fin de octubre, con unas temperaturas más propias del verano que de octubre. Toda la información meteorológica con detalle nos la traerá nuestro compañero Adrián Cordero. Y hasta aquí puedo leer. Esto es un pequeño avance de todo lo que tenemos preparado en el programa de hoy. Muchas historias, muchos protagonistas y ojo porque alguna que otra sorpresa, Roberto. Así que nada, comenzamos ya en unos minutitos en cuanto termine Atlántico Noticias. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, hay personas a las que calladitas le dirían las cosas mucho mejor. Uno de los últimos casos lo encontramos en el rapero estadounidense Kanye West. Si se dedicase únicamente a su música y a sus negocios, sería uno de los hombres más ricos del planeta, pero no es así. Kanye West, quien cambió legalmente su nombre a simplemente Ye en 2018, ha logrado en tan solo una semana dilapidar su fama hasta el punto de dejar de pertenecer, según la revista Forbes, a la lista de 1000 millonarios. Sus últimas declaraciones en redes sociales sobre los judíos han conseguido que Adidas le haya echado con efecto inmediato, rompiendo un acuerdo que incluso a ellos les ha repercutido enormemente. $246 million in the final 3 months of the year. Con esta decisión, Adidas perderá $246 millones en los próximos 3 meses, de ahí que tardaran más que otras marcas en actuar. Pero es que durante los últimos años es más conocido por sus polémicas que por su música. Y eso que, aunque a veces se olvide, es el rapero que más premios ha logrado, incluyendo hasta 21 Grammys. Sus cuentas de Twitter e Instagram han sido restringidas en más de una ocasión e incluso han eliminado publicaciones. Su relación con Trump o hasta su intención de ser presidente de Estados Unidos son solo algunos de los ejemplos de las polémicas de los últimos años. Hasta su propio banco y abogados le han dado ya la espalda. Y esto puede ser solo el comienzo de sus pérdidas económicas. 250 millones es lo que ha pedido en su demanda por difamación la familia de George Floyd después de que asegurase en un podcast que el afroamericano había muerto por fentanilo y no debido a la asfixia producida por la violencia policial. Un ejemplo de cómo una carrera prometedora puede terminar simplemente por dedicarse últimamente a todo menos a cantar. Bueno, tampoco creemos que se vaya a quedar en la indigencia, pero bueno, es una muestra de que a veces hay oportunidades de estar callados que es mejor aprovecharlas. Y terminamos un mes de octubre raro en lo meteorológico, por el calor, por las altas temperaturas. Vamos a ver qué podemos esperar para esta noche de Halloween y para el festivo de mañana. Antonio.
¿Qué tal, Roberto? Bueno, pues vamos a esperar que siga siendo anómalo las temperaturas, ya que hemos llegado a este punto de octubre con unas temperaturas agradables. Pues, hombre, esta pues ya noche que es de víspera de Halloween, festivo, que no cambie hoy precisamente, esta después noche ya que de vuelva a lo Halloween, suyo. y mañana vamos a seguir con temperaturas muy parecidas. Mira, Muy bien. vamos a ver la previsión de temperaturas y en general de sol para hoy. Vamos a seguir esta noche también con algo de calima, sobre todo se nota en las islas orientales, calima en altura, pero también se nota en Gran Canaria, en Tenerife y en el resto de la provincia occidental. En La Palma no tanto, pero bueno, ahí tenemos esa calima. Eso que hace que tengamos vientos del suroeste, sobre todo en altura, algo de alisios, pero no se nota tanto en cotas más bajas. Y esta noche, para la gente que esté celebrando fiestas de Halloween en los municipios del norte, nordeste de las islas de mayor relieve, es decir, de Gran Canaria hacia aquí, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro, es posible que haya algo de nubosidad baja. Pues está bien, más tenebroso, ¿no? La noche de Halloween le da algo de tinieblas a esa. Bueno, nubosidad baja en las islas orientales también, en entorno de unos 400 metros, en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, esas nubes bajas. En el resto, en el 700, 800 metros. Las medianías del norte lo notarán. De resto, pues, fíjate, temperaturas agradables, no va a ser demasiado frío esta noche, así que se podrá pasar una noche agradable. Y mañana, para ese día de Todos los Santos, que hay mucha gente que tiene ganas de disfrutar de naturaleza, de la playa, o incluso visitar cementerios con buenas temperaturas. De otros años recordamos esas visitas a los cementerios con mucha agua, pues este año no se esperan precipitaciones importantes mañana. Esas nubes también en el norte de las islas de mayor relieve, porque soplan los vientos alisios, pero en general un día agradable con temperaturas muy buenas en las costas, máximas de 28 grados aproximadamente, dependiendo del lugar de la isla, e incluso para ir a la playa, buena situación del mar en todas las costas. Por el norte, algo de oleaje, olas que pueden estar en el entorno de 1,5 metros de altura, también puede ser peligroso en esta época del año las playas del norte, precaución, pero en general se podrá disfrutar de las playas en todas las islas. Antonio, Filipinas, terrible situación que se da allí de nuevo por un ciclón tropical, ¿no? Sí, en Filipinas tenemos otro ciclón de esta temporada, Roberto, ciclón tropical que ha pasado también por las islas, ha dejado para la situación que traía el ciclón, que todavía no se ha convertido en una tormenta tropical, todavía no se ha convertido en ciclón, ha dejado más lluvias y más inundaciones de lo previsto. Ahora mismo, el último conteo, Roberto, sitúa ya en 98 personas fallecidas por el paso de esta tormenta tropical, por esas inundaciones que ha provocado. Fíjate estas calles, por ejemplo, como han quedado pues cubiertas de agua, también 63 personas desaparecidas, más de 1 millón de personas afectadas de una o de otra manera y 80.000 familias que han sido desalojadas de sus lugares y están ahora refugiadas en otros puntos. O sea que bastante impactante este ciclón. Y Roberto, te digo una cosa, todavía no ha parado, o sea, está circulando por el mar de China. Veremos cuando vuelva a tocar costa en otro punto, ya no será en Filipinas, a ver si genera también destrucción. Esperemos que no sea para tanto en otros lugares. Oye, en Europa las temperaturas también siguen siendo excepcionalmente altas para esta época, hasta 14 grados he llegado a leer en algún punto de diferencia respecto a lo que debería haber. Sí, vamos a ver, mira, imágenes de Berlín en finales de octubre. Esto, por lo visto, esta piscina es la única que queda abierta en Berlín y están llegando personas de diferentes lugares de la capital alemana para por lo menos refugiarse de ese calor. Hombre, no es que estén como en Canarias, vamos a ver, estamos viendo imágenes que no es ese sol, no están pasando, pero sí que es verdad que este fin de semana se registraron temperaturas máximas en Berlín de 27 grados y lo máximo en esa ciudad para esta época del año debería ser 15 grados. Por lo tanto, fíjate, estas son playas ya en Francia donde también están disfrutando de ese anticiclón que ha dejado que no ha permitido que el mal tiempo llegase de momento a esta zona de Europa. Y aquí en España, bueno, aquí no en Canarias, estamos libres de todo esto, pero en España ahora están llegando Claudio, que está dejando hoy precipitaciones, sobre todo en el norte, también en el centro, menos el este y el sur prácticamente. Hoy Claudio, ahí lo estamos viendo, esa borrasca como llega, va a regar prácticamente toda la península, se va a desplazar rápidamente hacia el Canal de la Mancha, pero aquí en España, por lo menos hoy, día de Halloween, sí que va a dejar bastante lluvia en la península. Y hablando de nombres de borrascas, Roberto, el otro día dejamos pendiente ese nombre, vamos por la C, Claudio es la borrasca nombrada en este momento, y vamos a ver ese mapa de borrascas para lo que pueda venir por los próximos meses. Esos nombres ya están preparados. Esta temporada, ¿no? Sí, ahí tenemos. Está Claudio, por ejemplo, por la E va a venir Efraín, por la J, Juliet, por la O, Oscar, ¿no? Bueno, esta es la previsión en esta región del mundo. Tanto Portugal, Francia, España preparan este mapa, por si acaso las próximas borrascas se van dando, pues que ya tengan ese nombre previsto. Bueno, pues está muy bien. Oye, mirando al espacio, el sol nos sonríe.
Sí, también una estampa muy de Halloween también, porque tiene una forma, realmente parece ¿cómo se llama esto? La calabaza, ¿no? De Halloween, fíjate. Esto también tiene que ver mucho con la pareidolia, que es algo que mencionamos en otras ocasiones aquí, porque lo que aparece es como una cara, parece que hay dos ojos, ahí los vemos, y la boca. Bueno, realmente lo que estamos viendo son agujeros coronales que se dan en la superficie del Sol y que son los causantes también de ese viento solar que sale hacia otros lugares del sistema solar y que incluso llegan a la Tierra en ocasiones, ¿no? Y generan que a veces pueden provocar muchos problemas también, ¿eh? Sí. Bueno, pues esta es la cara con la que nos ha sorprendido el Sol en estos últimos días. Parece que está sonriendo, pero no. Bueno, son esos, como decía, agujeros coronales. Y del Sol a otras imágenes sorprendentes también que nos están llegando, pues desde estos últimos meses, gracias al telescopio James Webb. Esto, Roberto, son los pilares de la creación, que ya habían sido fotografiados anteriormente por el Hubble, pero que ahora llegan con mucho más nitidez. Y ahí vemos, esto es una foto extraordinaria, porque, hay dos fotos, ¿no? Vamos a ver las dos, pero en este caso se ven incluso estrellas jovencísimas, fíjate, todavía más nitidez. Depende de la mirada infrarroja que se le dé, pues vemos la otra o esta, ¿no? Aquí vemos estrellas muy jóvenes, a pesar de que tienen cientos de miles de años de longitud, fíjate, como una y otra. Y estrellas también, en esta se ve incluso estrellas algo envejecidas. En cualquier caso, pero esa nebulosa, ¿qué consiste? ¿Son grupos de estrellas? Formaciones de estrellas, así son, formaciones de estrellas. Ya te digo, dependiendo de la capacidad que tenga el Hubble para mirarlo de esta forma o de la otra, depende del infrarrojo, podemos ver mucha más nitidez esas estrellas jóvenes, y en la otra se veían un poco más estrellas moribundas, estrellas más envejecidas. En cualquier caso, esta región está a 6.500 años luz de la Tierra, así que bastante profundidad de visión tiene Hubble y nos sorprende con imágenes como esta. Bueno, pues nada. Antonio, habrá que celebrar los finados, Halloween, lo que sea. No sé a ti qué te toca en tu caso. Sí a todo. Sí, es verdad, porque es compatible unas cosas y otras. Y no nos queremos ir sin desearles una feliz noche, ya sea celebrando de una manera o de otra, pero es verdad, sobre todo los niños más pequeños y los más jóvenes que se han decantado por Halloween, claramente, que ha venido para quedarse como una de las festividades más populares del año. La de esta noche será la más terrorífica del año. Por eso hay que estar preparado. Lo primero, tener un plan solo apto para valientes. Castle Drácula. Como este que proponen en Transilvania. ¿Y usted se atrevería a descansar en el mismo ataúd donde descansa el vampiro más famoso y temido? O tener un vecino como este. Pocos son los que pasean de noche por esta zona residencial en Reino Unido. Causa auténtico terror porque aquí los vecinos compiten por tener la casa más espeluznante. Aunque hasta la misma niña del exorcista lo sabe, Halloween también es sinónimo de fiesta y de disfraces que den miedo, como a los estadounidenses un huracán. El que, por ejemplo, pueden sentir estos perros cuando ven a sus dueños acercarse con un disfraz. O el de nuestros tobillos si decidimos participar en una especie de mascarita ponte tacón versión Noche de Brujas. Por cierto, dicen que esta noche los seres difuntos visitan a los vivos en la tierra. Y hay quienes quieren que la fallecida reina tampoco se olvide de pasar por Reino Unido en una noche especial para celebrar, asustarse o simplemente llenarse en medio de una inflación de golosinas gratis. Bueno, pues con estas imágenes tan evocadoras de Halloween, en este caso, les dejamos en esta jornada, deseándole que lo celebren de la forma que lo deseen, de esta o la tradicional de los finados en los cementerios, pero que disfruten de esta jornada. Volvemos el miércoles. Hasta entonces, feliz día.